puesto ya nuestra presentación y hoy llegamos al último capítulo de Lucas de nuestra serie. Sí, es para apagar el audio ahí con el botón de atrás. Está apagado, ya lo has hecho tú. Perfecto. Porque si no se queda aquí un poco acoplado. Bien, pues hoy llegamos a Lucas capítulo 24, el último capítulo en nuestra serie del Evangelio de Lucas. Llevamos 15 meses con esta serie y hoy vamos a terminar todo el capítulo 24 en un solo mensaje, ¿vale? Todo el capítulo 24, normalmente aquí se predica, 6 sermones, pero vamos a hacerlo en uno solo. Y recuerde que hemos llegado... No está avanzando, Eddie. No sé si... Ahora. Pero lo ha hecho tú manualmente. Pero a ver si... Ahora sí, ahora está... muy bien. Entonces estamos en la última parte de Lucas. Ya hemos terminado desde que comenzamos en enero del año pasado todo el Evangelio, y hoy estamos ya en la última parte de su pasión, muerte y hoy resurrección. Y es capítulo 24 que trata de la resurrección de Jesús. Entonces, hoy vamos a ver, como en esta serie que llevamos siguiendo de Calvary Chapel, esta iglesia en México que usó las huellas dactilares como una investigación. Recuerda que hemos visto que Lucas investigó con diligencia. Después de haber investigado con diligencia todo acerca de Cristo, escribió su Evangelio. Y algunos eruditos bíblicos dicen que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos era parte de la defensa de Pablo ante César. Y Lucas era uno que ayudó a recopilar todos los datos que necesitaba para el juicio que el apóstol Pablo tuvo ante César, su primer juicio, cuando fue absuelto y logró salir varios años. Y algunos dicen que es cuando él vino a España, como escribió en Romanos 15. Pero ese por otro lado. Pero Lucas sabemos que investigó con diligencia y escribió todo por orden, como un buen historiador. Por eso, una iglesia en California, en México, en Baja California, pues estaba usando ese símbolo de las huellas del CSI, ¿no? De investigando como si fuera un crimen, porque Lucas ha hecho. Y hoy llegamos al último, aunque el pastor ahí solo cogió la parte de las mujeres que leyó Santiago esta mañana. Pero la muerte de la muerte. Porque llegamos a la resurrección y ya la muerte no tiene poder para retener a Jesús. Y en su momento para retener a nadie, porque todos los que han creído en Cristo resucitarán, ¿no? En el día del arrebatamiento, y luego los que mueren en el tiempo después en la tribulación, pues también resucitarán en la primera resurrección. Pero la muerte de la muerte, ya la muerte no tiene fuerza, porque hoy vamos a ver cómo Jesús venció. Pero vamos a verlo en 3 partes. Vamos a ver la visita de las mujeres a la tumba, cuando vieron que ya la tumba estaba vacía. Luego, los 2 discípulos en el camino de Emaús, que cuando se quedaron para comer con Jesús y él dio gracias por el pan, ya se dieron cuenta que era él. Y luego Jesús se presenta ante los 10 discípulos. Tomás no estaba presente en este primer encuentro, había 10. Aunque el grupo se llama los 11, no indica que eran 11, pero es el nombre del grupo, ¿no? Y entonces vamos a leer una cita. Este libro de Miguel Núñez, el doctor Miguel Núñez, ¿Y quién es Jesús? Es un libro muy bueno, está en la biblioteca. Ahora mismo no, porque lo tengo en casa, porque cogí la cita esa. Pero mira lo que dice el doctor Núñez. Dice: todo cristiano conoce acerca de la resurrección de Jesús, y hasta muchos que no lo son han escuchado hablar de este magno acontecimiento único en la historia. Y ahora dice: la resurrección es la columna sobre la que se sostiene toda la fe cristiana. De poco hubiera valido la cruz de Cristo si no hubiera resucitado. La resurrección es esencial para la vida cristiana, porque es lo que le asegura al creyente que en su destino final tendrá un lugar en la presencia del Padre. La resurrección es la prueba de que Jesús venció la muerte, pagó el precio de todo el pecado y salió victorioso. Todo eso está ahí en la resurrección. Entonces vamos a verlo en 3 partes. Todo el capítulo es largo, 53 versículos, pero vamos a dividirlo en tres partes de 3 testimonios. El primer testimonio es de las mujeres, en versículo 1 al 12, y vamos a verlo muy brevemente porque Santiago ya lo leyó
y trató un par de cosas. Luego, el segundo testimonio es de los dos discípulos en el camino a Emaús, que también él lo tocó un poco. Yo se lo estoy diciendo cuando estaba leyendo y iba todo el versículo clave y digo, está quitándome el sermón, porque vamos a ver los versículos clave. Y luego el último es el testimonio de Jesús mismo con los apóstoles. Entonces, 3 testimonios, las mujeres, los 2 discípulos y Jesús mismo, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos al primer pasaje. Las mujeres llegan a la tumba primero, versículo 1 al 11, lo leímos antes. En Lucas 24, el primer día de la semana, que es domingo, porque el último día es el sábado. Los judíos, el último día, el séptimo día, es cuando tenían que descansar. Entonces, el primer día es el domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y encontraron que ya la tumba estaba, bueno, la piedra estaba quitada, la tumba estaba vacía, pero vacía del cuerpo. Eso es muy importante. Versículo 3. Y entrando, versículos 2 y 3, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Eso es muy importante, por eso creemos en la resurrección corporal, que Dios va a resucitar el cuerpo, porque el cuerpo de Jesús, que había sido puesto ahí muerto, ya no estaba. Y hay solo 2 explicaciones, o resucitó corporalmente, o alguien robó el cadáver. Y ya sabemos que las teorías que han dado a lo largo de los siglos de que alguien robó el cadáver de Jesús no funciona en ninguna manera. Hay un buen libro de Josh McDowell que habla de eso, evidencia que exige un veredicto, y él pone todas las teorías que han dado a lo largo de la historia. Hay, no sé, una docena de teorías. Que los discípulos robaron el cuerpo. Esa fue la mentira de los sumos sacerdotes y los judíos. Que los judíos robaron el cuerpo, que los romanos robaron el cuerpo, que Poncio Pilato mandó a alguien para quitar. Y todo eso no funciona porque cuando empezaron a predicar, como dijo Santi, llenando Jerusalén con la doctrina de la resurrección, esa gente solo tendría que haber ido, porque fue un mes y pico después, y ahí sacar el cadáver de Jesús de donde lo escondieron cuando lo robaron. Y ya tenían la prueba que lo que está diciendo esa gente es falso. Pero todas estas teorías de que alguien robó el cuerpo no funcionan. Entonces la única otra explicación es que él resucitó, que es lo que dice los 2 ángeles que dan testimonio aquí. 2 ángeles les dijeron que Jesús había resucitado y que ellas tenían que recordar, que recordasen lo que él les enseñó. Vamos a mirar versículos 5 al 8, porque esa es la parte clave. Y dice, como tuvieron temor cuando aparecen esos 2 ángeles en vestidura resplandeciente, bajaron el rostro a tierra y les dijeron los 2, ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha sido robado? ¿Es lo que dice? No, ¿qué dice? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive, al que resucitó, al que no está muerto? Y dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, esa es la parte importante, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esos son los pasajes cuando dijo, el Hijo del Hombre va a morir, va a resucitar. Y ellos lo dicen, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de estas palabras de Jesús, que lo dijo 3 o 4 veces, sobre todo en el último año de su ministerio, lo dijo 3 o 4 veces, lo hemos visto 3 veces en Lucas, empezando creo que fue en capítulo 9, luego en capítulo 11 o 12, luego en capítulo 16, y luego cuando llega a la última parte de su última semana en Jerusalén ya no lo decía, pero que es la parte clave, la parte clave es versículos 5 al 8, cuando dice, recuerda lo que ya habló. No era necesario que cumpliera las cosas que están profetizadas, que él explicó eso. Ahora, ellas fueron y dieron la noticia a los apóstoles, pero no las creían, como Santiago bien señaló. Versículo 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. ¿Cómo va a resucitar? Le vimos morir, le vimos sufrir 6 horas en la cruz desangrado, le vimos un romano clavarle la lanza, le salió sangre con agua, le vimos como que tocada. Os habéis levantado demasiado temprano, no habéis tomado el café, no sé, pero que la cosa es que no las creyeron. Y luego Pedro, corriendo, y esto está en Juan capítulo 20 también, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, otra vez, no ningún cuerpo. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, en el Evangelio de Juan, Juan también fue con él.
Aquí solo habla de Pedro, pero porque Lucas está a veces comprimiendo información o solo la persona que le compartió la información no sabía que Juan también había estado ahí y Lucas, bueno, escribe lo que es, pero Pedro sabemos que estaba ahí porque lo dice en Juan capítulo 20 y aquí lo dice otra vez, ¿vale? Entonces ese es el primer testimonio de la resurrección, las mujeres. Vamos al segundo. Segundo testimonio es de los dos discípulos en el camino a Emaús, aquí. Dice en versículo 13 a 16, he aquí, dos de ellos iban el mismo día, el mismo domingo, cuando las mujeres ya han ido a decir a los 11 y a los demás, porque dice el versículo, dijeron estas cosas, versículo 10, a los apóstoles, y dice, pero a ellos les parecía locura. Versículo 9. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces es posible que esos dos discípulos estaban en el grupo que escucharon esos dos lo que las mujeres habían dicho. Pero tampoco podían creerlo o entenderlo. Entonces ya ese mismo día, el domingo, a lo mejor ya por la tarde, a mediodía, y van caminando a Emaús, que es un pueblo a unos 15 kilómetros de Jerusalén. Entonces es un camino si va caminando como 3 o 4 kilómetros por hora, que es un paso moderado, porque no tiene prisa, no están corriendo, pues a lo mejor tardaría en casi 4 horas en llegar a esos 15 kilómetros, sobre todo si paran de vez en cuando a descansar cada hora o cada 2 horas, pero van caminando a Emaús. Y dice, iban hablando entre sí de todas esas cosas que habían acontecido y lo que las mujeres les dijeron, porque más abajo van a decir a Jesús, y algunas mujeres entre nosotros dijeron eso. Entonces van hablando y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero no se les reveló que era Él. Y dice, sus ojos, versículo 16, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Y dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? ¿Ves que está tratando de sacar el testimonio de ellos? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, es decir, el Mesías. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron, ¿qué? Su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de 2 hombres, de ángeles. Por eso sabemos que los 2 hombres en versículo 4 son 2 varones, son ángeles, porque aquí dice que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, ¿ve? Lo pone en plural, no dice uno, fue Pedro. Dice, fueron algunos, ese es Pedro y Juan, de Juan capítulo 20. Dice, fueron algunos y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Es decir, hallaron la tumba vacía, los lienzos, pero no había el cuerpo de Jesús. Todo está comprobándose. Entonces, Jesús va conversando con ellos y les enseña, ahora llegando al punto, lo que las Escrituras dicen acerca del Mesías, acerca del mismo, sin todavía revelarse a ellos que es Él. Entonces, versículo 25, que esa es la parte clave, 25 a 27. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Dónde están los profetas? ¿Qué parte de la Biblia? El Antiguo Testamento. Es la Biblia del judío. Todo lo que los profetas han dicho, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Zacarías, todos los profetas que han hablado del Mesías, todos han dicho cosas. Dice, versículo 26, ¿no era necesario? ¿Qué dijo los ángeles en versículo 7? ¿Qué dijeron en versículo 7? ¿Cómo comenzaron los ángeles a hablar a las mujeres? Es necesario. ¿Ve que no puede faltar de cumplirse la palabra de Dios? Es necesario que se cumpla.
Y los ángeles dijeron a la mujer, es necesario que estas cosas se cumplieran. Ahora Jesús mismo dice a los 12 de Emaús, dice, no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Es decir, que fuera resucitado gloriosamente y tal. Y comenzando desde quién? Dice, comenzando desde Moisés. ¿Y dónde son los libros de Moisés en el Antiguo Testamento? Sí, pero ¿dónde? ¿Qué parte? ¿Qué? Los primeros 5 son los libros de Génesis a Deuteronomio, son los libros de Moisés, el Pentateuco. Entonces, empezando desde Génesis, dice, empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Así que esa es la parte clave, versículo 25, 6 y 7. Que las escrituras es el cumplimiento del Antiguo Testamento de que él tenía que morir y tenía que resucitar. Todo eso está ahí. Ahora, versículo 28, llegaron a la aldea, Jesús va a revelarse a ellos, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, porque él dice, mira, ya llegando a nuestra aldea, vamos a casa. Dice, muy bien, pues un gusto conoceros, voy a seguir. Y como ya era tarde, dice, no, quédate, porque la costumbre, ahí la cultura, es de hospedar a las personas que son de afuera. Entonces, dice 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es decir que Jesús se revela a ellos y desaparece. Y ellos están, mira lo que dice, versículo 32, se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, ¿qué? Las Escrituras. Todo hablando de lo que dice las Escrituras, a lo mejor citando pasajes que habían oído ellos, leído en la sinagoga, y él de memoria, simplemente citando y diciendo cosas de las Escrituras. Dice, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, ya es casi de noche, porque cuando le obligaron a quedarse, dice que el día ya se ha declinado, es decir, que el sol está ya en el poniente, incluso a lo mejor ya se había puesto el sol y estaba con como, no de noche, pero cuando es entre noche y el día, que se va a declinar, ya la luz se va, pero estaban tan excitados. Dice que volvieron a Jerusalén, otra vez 3-4 horas, pero esta vez ya con más prisa. A lo mejor llegaron muy rápido y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. O sea, todavía hay un grupo más grande, no era solamente... Y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahora sabe lo de Pedro. Dice, mira, es verdad que lo que ha aparecido ahora a Pedro. Pedro fue, no encontró nada, pero luego el Señor apareció a él personalmente. Y dice ellos que ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y entonces ellos vuelven a dar las noticias y como vimos antes con las mujeres, hay versículos clave que hablan de que era necesario de cumplir las Escrituras. Aquí la clave es el cumplimiento de todo, desde Moisés, los profetas, todas las Escrituras. Y vamos a ver ahora el último testimonio, que es Jesús con los apóstoles, versículo 36. Ahora aparece, mientras ellos están aún hablando, están discutiendo, vamos, las mujeres están locas, ahora vosotros, tal. Y dice, mientras están todavía, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es decir que, ¡pum!, ahí está Jesús. Pasó la pared, no sé, pero que dice que apareció de la nada. Ahora, tiene un cuerpo glorificado, resucitado, puede hacer cosas que nuestro cuerpo normal, temporal, no puede. Pero él apareció y dice, paz a vosotros. Entonces, espantados, es una palabra muy fuerte en griego, y atemorizados, es decir, no solamente una cosa, sino las dos. Están espantados y atemorizados, están cagados, están meados, están tanto miedo de ver eso. Son palabras fuertes de temor en griego, son palabras muy así, atemorizados. Y dice, pensaba que veían un fantasma.
La palabra espíritu aquí en griego es la palabra fantasma. Pensaba que veían un fantasma. Y dice, pero les dijo, ¿por qué estáis turbados? Otra vez, una palabra de mucha angustia. Estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos de espanto y de temor y todo eso. Dice, ¿por qué estáis así? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un fantasma no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y podían ver la marca de los clavos y ver que es el que fue crucificado. No dice que levantó para enseñar el costado. Eso lo hizo con Tomás 8 días la semana después, cuando Tomás vino. Que también está en Juan capítulo 20. Entonces le mostró la mano y como todavía ellos de gozo no lo creían, es decir, que ya está cambiando su emoción, pero están tan flipados que no pueden. Y dice, mira, ¿tenéis algo aquí de comer? ¿Tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Ahora, un espíritu, un fantasma no puede comer. ¿Recuerda la película Ghost? La famosa película Ghost del hombre que muere y luego la mujer sigue amándole y él está como un fantasma en el mundo de los espíritus. Y él quiere mandarle una señal, pero que no puede, porque los fantasmas no pueden hacer mover las cosas físicas. Y todo lo que tiene que esforzarse y concentrar para levantar el penique por la puerta para que ella pueda ver que... Pero esa es la idea, que un fantasma no puede tocar cosas. Ellos hace así y pasa por el medio del púlpito. No puede coger nada, coge una cosa sólida, no puede. Entonces él dice, si yo fuera fantasma, no podía comer pescado y miel. Porque, ¿dónde estaría? Flotando en el aire, así, ¿no? Pero él tiene un cuerpo, dice, tócame, mira, soy carne y hueso. Entonces sabemos que el cuerpo resucitado y glorificado es en alguna manera como el cuerpo que tenemos, pero más. Es un cuerpo glorificado de otro tipo de dimensión. Entonces, él les demuestra que no es un fantasma hasta el versículo 43, y luego en el versículo 44 a 49 les enseña lo que las escrituras dicen de él. Otra vez, es la parte clave, lo que dice las escrituras. Mira, dice el versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. ¿Qué dice? Que era 3 veces, era necesario, los ángeles dijeron. Era necesario, dijo Jesús a los 12 de Emaús, y ahora los apóstoles dicen, era necesario que se cumpliese algunas cosas. No, la mayoría de las cosas. No, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora añade la tercera división de los judíos de la escritura. Tiene el Pentateuco, tiene los profetas y los libros históricos, y luego tiene la literatura de sabiduría, Salmo, Proverbio, Job, todo eso. Entonces está cogiendo los 3 bloques que los judíos tenían para decir que en todo el Antiguo Testamento habla de mí. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras, otra vez, todo el Antiguo Testamento. Y eso es muy importante. Y luego dice 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, la 4ª vez fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esta cosa. Este nos lleva a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en toda Jerusalén y Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Está Lucas dejando este primera pista, podemos decir, primera pista, y cuando escribe Hechos, capítulo 1, la primera cosa que Jesús va a mandar es que tienen que dar testimonio. Y cuando llega el Espíritu Santo, ya tendré poder y me seré testigo tal. Pero aquí está diciendo, vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, versículo 44-45 de las Escrituras y 46 y 7 son la clave, el cumplimiento del Antiguo Testamento y la misión de llevar el Evangelio al mundo. Y luego Lucas resume el ministerio post-resurrección, que en Hechos nos dice que duró 40 días, Jesús hizo muchas pruebas y luego
fue ascendido al cielo. Aquí lo dice en 2 versículos 3. Dice, lo sacó fuera hasta Betania. Recuerda, Betania está en el lado noreste del Monte de los Olivos, cuando vivía Marta, María y Lázaro. Y él se quedó ahí la semana antes de entrar a Jerusalén. Se quedó en Betania, tuvieron una cena. Todo eso está en Juan capítulo 12. Dice, los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de él y fue llevado ¿dónde? Arriba al cielo, que es lo que dice en Hechos capítulo 1 con un poco más de detalles. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces Lucas termina ahí todo el relato de la resurrección con esos 3 testimonios. Las mujeres, los 2 discípulos en Emaús y ahora Jesús mismo. 3 testimonios. Así que vamos a concluir lo que hemos visto muy a vista de pájaro. 53 versículos, pero primero, conclusiones. Las mujeres encontraron la tumba vacía, no hay duda de eso. Luego Pedro y Juan lo encontraron también vacía. Y sabemos que nadie robó el cuerpo, entonces la única conclusión es que Jesús sí resucitó. 2 ángeles le dijeron que Jesús había resucitado, entonces tiene alguien anunciándolo. Luego, los apóstoles no creyeron a las mujeres. Decían, esas mujeres están flipadas, muy emocionadas y tal. Jesús caminó unas horas con 2 discípulos y les enseñó del cumplimiento del Antiguo Testamento, pero no le reconocieron hasta que Él se les reveló, porque no quería que aprendiesen la lección de las Escrituras, la clave, antes de revelarse, porque al revelarse se llenaron de corazón, ¡ah, mira, está vivo! Y hubieran olvidado, no hubieran escuchado. Entonces Él se mantiene un poco incógnito hasta que les enseña todo lo que la Biblia dice, y eso es lo importante. Y ahora, los 2 discípulos testificaron de la resurrección de Cristo. Lo hemos visto, está vivo, está resucitado, y también ha hablado con Simón Pedro. Jesús se presentó vivo delante de los 11, les dio pruebas de su resurrección, podían palparle, Él comió, todas esas pruebas de que es verdaderamente Él, con una resurrección corporal, porque el cuerpo es lo que fue puesto en el capítulo 23, el cuerpo fue puesto en la tumba, cerrada, y luego el día de domingo el cuerpo no estaba, y Lucas está resaltando esto. Y Lucas, como médico, sabe que los cuerpos que mueren no vuelven a vivir por sí solos. Ese es un milagro de Dios. Entonces está hablando de la resurrección. Y finalmente Jesús les enseñó del cumplimiento del Antiguo Testamento y les dio la misión de llevarlo al mundo entero. Entonces, tenemos la resurrección de Jesús como un hecho histórico. Cuando se estudia, ese es uno de mis temas favoritos. Tengo por lo menos 6 libros en casa que hablan de eso. Todos los comentarios bíblicos, cuando llega a esos capítulos de los evangelios, habla de la resurrección. El libro ese del Dr. Núñez tiene un capítulo entero sobre la resurrección y su importancia y la prueba. Y cuando lo traigo aquí, si alguien quiere, muy cortito, 140 páginas, muy chiquito, se puede prestar y leer. Pero mira, dice Pablo en 1 Corintios 15, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Es decir, que si la resurrección no es cierto, estamos viviendo una mentira, estamos creyendo en una leyenda, una fábula como Peter Pan o lo que sea, y somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo más adelante en este pasaje de 1 Corintios. Pero la resurrección es un hecho. Cristo vive, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de lo que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 20. Entonces, aplicándolo a mi vida, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Primero, debo reflexionar, meditar sobre qué es lo que pasó en la tumba en la mañana de la resurrección. Las mujeres lo encontraron vacía, Pedro y Juan lo encontraron vacía. Los 2 discípulos tuvieron un encuentro con Jesús resucitado. María Magdalena también tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Y luego todas las mujeres vieron a Jesús resucitado. Es decir, que tengo que reflexionar que o todos están mintiendo, todos están alucinando. Y cuando leen los libros de esas teorías que son ridículas, hasta los críticos liberales critican unos a otros por las teorías tan ridículas que han surgido. Es gracioso, pero debo de reflexionar qué realmente pasó y tener claro lo que pasó. Segundo, debo escuchar y creer el testimonio de las mujeres, de los 2 discípulos y de Jesús mismo.
Si aquí está recogido en documentos históricos que son del primer siglo, de testigos oculares, y está escrito para que creamos. Juan, al final del Evangelio de Juan, en Juan capítulo 20, versículo 30-31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas, estas señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito de este testimonio era para que creamos, para que creamos el testimonio. Tenemos que creer lo que pasó. Entonces, segunda aplicación, debo escuchar y creer lo que están diciendo estos testigos. Ahora, tercero, debo reconocer lo que la Biblia enseña de la resurrección de Jesús desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Obviamente está mucho más en el Nuevo Testamento. Habla cada libro, creo que leí una vez de los 27 libros del Nuevo Testamento, solo uno no tiene nada de la resurrección. Hay 26 que mencionan la resurrección en alguna manera u otra. Pero solo uno, no sé si es segunda de Juan o de uno de esos libros chiquitos, o Filemón, pero uno de esos libros chiquititos no menciona la resurrección, todos los demás mencionan. Y en el Antiguo Testamento sale en alguna manera en los libros de Moisés, en los profetas y en todos los salmos y en toda la escritura del Antiguo Testamento hay cosas. Y entonces debo de reconocer lo que la Biblia enseña, que ese no fue una casualidad. Como decía la teoría de los críticos liberales de la Biblia, los alemanes en el primeros del siglo XIX, que no, pero Jesús es que realmente no murió en la cruz. No murió, solo que se quedó un poco como en coma. Y cuando le bajaron, le metieron en la tumba, y como estaba muy fresquito y húmedo, pues, y en los 3 días que estaba ahí en la tumba, pues se recuperó y uno de los otros críticos más famosos del siglo XIX, un alemán que se llama David Strauss. David Strauss es uno de esos que no creía la Biblia es la palabra de Dios. Él mismo, de esta teoría que se llama el desmayo, la teoría del desmayo, que Jesús se desmayó en la cruz y pensaba que estaba muerto. Entonces le metieron en la tumba, pero no estaba muerto. David Strauss dijo, esta teoría es la más tonta. Dice, imaginémonos que fuera verdad lo que dice la teoría. Entonces Jesús, que ha perdido cantidad de sangre, ha sido machacada, sus manos y pies clavados, que no tiene fuerzas y no ha comido y bebido en 2 o 3 días. Y ahora, él va a lograr de alguna manera recuperarse, salir de la tumba y mal herido y muy mal puesto, y andando así y convencer a todo el mundo que yo soy el Mesías glorificado. Y David Strauss dice, esta teoría de otro crítico alemán, dice, esa es la cosa más tonta, ni siquiera sus discípulos hubieran creído. Entonces sabemos que tenemos que reconocer lo que, y finalmente, debemos testificar el mensaje del Evangelio en todas las naciones, en todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos desde la puebla? ¿Qué ejemplo puede darle? ¿Cómo estaba menos Eli, que ella siempre salta, porque sabe la respuesta? Pero ¿cómo estamos llevando el Evangelio hasta todo el mundo? ¿Qué? Posible. No, pero ¿cómo estamos nosotros, la Iglesia Evangélica de Pueblo de Dios, cómo estamos llevando el Evangelio a Malasia? Malasia, ¿quién está en Malasia? Misionero. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos llevar a todo el mundo? Apoyando a Ricardo y Cristina, que están en Malasia traduciendo la Biblia en la lengua de los Socala y de otros tipos más, ya van 2. O Israel y Ruth, que están en Granada, trabajando con gente sin techo, con estudiantes, con Existe Más Mundo, etcétera, etcétera. Y estamos con Buenas Noticias TV, que cada domingo pone un programa en toda televisión española para todo el mundo, porque en TV 24 horas sale ese programa en todo el mundo de habla hispana. Entonces estamos nosotros con nuestro granito de arena llevando el Evangelio a todas las naciones, todo el mundo posible. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, porque estas 4 cosas, y no son 4, que podría sacar aquí 20 aplicaciones, pero lo he resumido en esos 4. Y vamos a resumirlo un poco más en solo 3. Primero, creo en la resurrección de Jesús de veras, reflexionando, meditando sobre esto y el testimonio. Realmente lo creo, Jesús está vivo, vale. Entiendo lo que la Biblia enseña acerca del cumplimiento de las profecías. Lee eso, Bea. Jesús
Jesús, el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Ahí está. Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías. Tenemos que entender que la Biblia enseña de esto antes. Y la tercera cosa, estoy ayudando a llevar el Evangelio al mundo entero. ¿Y cómo? Pues apoyando a la iglesia de Puebla para que podamos apoyar lo que apoyamos, para que podamos tener un reparto comisivo aquí con el Evangelio de Juan, con folletos, con campañas que hemos tenido. Pero Jesús nos dio la orden, ese tercero va aquí. Está escrito y fue necesario que Cristo padeciese, resucitase y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones. Todas. No hay nadie que está excluida. Ninguna nación excluida. Todos tienen que saber la buena noticia de que Jesús resucitó. Entonces, vemos en capítulo 24 y el domingo que viene vamos a hacer un resumen de todo el Evangelio, para no olvidar las cosas más importantes. Y otra vez, vamos a hacer 4 o 5 aplicaciones panorámicas. Pero vamos a tener que, hemos pasado tanto, y tengo que citar a Warren Wiersbe, porque hoy no la cité. Tengo que terminar por lo menos con una cita de mi favorito, ¿no? Del doctor Wiersbe. Pero ya la semana que viene acabamos con Lucas ya hasta, no sé, hasta que Cristo venga, porque hemos pasado 15 meses y vamos a pasar a otras cosas. Tenemos gente que viene, Vicente Caballero va a venir a predicar en abril, Jordi va a venir en mayo, es decir, que vamos a tener gente de visita y también habrá un culto abierto que vais a llevar vosotros mientras estamos nosotros fuera en la asamblea de la Fiede. Tenemos que hablar de eso todo el día, vamos a ponernos al día. Pero el 28 de abril la iglesia lleva todo el culto, ¿vale? Muy bien, pues nada, ahí está, y ahí termina, ¿eh? Fin de presentación. No puse eso con fin. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por la resurrección y por lo que aprendemos de esto.